Compañeros, muy buenas tardes. En esta oportunidad paso a exponer mi postura sobre los beneficios que trajo la reforma agraria desde un punto político, ¿no? Bueno, podemos saber que entre los años de 1930 y 1990, el Perú transitó por una etapa de profunda transformación, ya que paradójicamente consolidó estructuras de exclusión persistentes. Particularmente mi postura sostiene que este periodo configuró un dualismo histórico. Por un lado, se produjo cambios estructurales significativos, como la reforma agraria, la urbanización masiva y la expansión del Estado, que democratizaron parcialmente la sociedad. Pero por el otro lado también permanecieron intactas las raíces del centralismo limeño, la fragmentación étnica y la debilidad institucional del Estado, generando una modernización incompleta que explica las tensiones políticas y sociales del Perú actual. Esta contradicción entre avances formales y permanencias sustanciales constituye la clave para interpretar la fragilidad democrática y las desigualdades que aún caracterizan a nuestra nación. Pues bien, argumentando políticamente, pues el ciclo autoritarismo-democracia que evidenció la debilidad institucional del Estado peruano, consolidando una cultura política donde el liderazgo personalista suplantó a las instituciones, patrón que persiste en la inestabilidad gubernamental contemporánea. El periodo inició con el golpe de Sánchez Cerro en 1930, que derrocó el régimen de Leguía, inaugurando décadas de alternancia entre gobiernos civiles débiles y dictaduras militares, ¿no? Como en el caso de Odría de 1948 a 1956 y el de Velasco de 1968 a 1975. Aunque el retorno de la democracia en 1980 representó un avance formal del primer gobierno de Alan García entre 1985 y 1990, pues evidenció la incapacidad del sistema para gestionar crisis, abriendo el camino al autoritarismo fujimorista. La permanencia más dañina fue la concepción del Estado como botín de guerra entre las élites, en lugar de garante de derechos ciudadanos, y esto generó una debilidad institucional exacerbada por el conflicto armado interno de 1980 y el 2000, pues explica por qué el Perú actual sigue enfrentando recurrentes crisis de gobernabilidad. Actualmente, entre los años del 2016 al 2023, tuvimos 7 presidentes, reflejando la misma fragilidad democrática que caracterizó el periodo estudiado, ¿no? Dentro de un argumento económico, pues la transición del modelo agroexportador del Estado empresario y su posterior colapso generó una dependencia estructural de los commodities, perpetuando una economía primario exportadora que limita el desarrollo industrial sostenible hasta hoy. En los años 1930 a 1950, vieron el agotamiento del modelo oligárquico y el inicio de la industrialización por sustitución de importaciones, mientras que el gobierno de Velasco nacionalizó recursos estratégicos que promovió empresas estatales. Sin embargo, estas reformas no rompieron con la lógica extractivista. La minería y el petróleo siguieron siendo pilares económicos. El desastre económico del primer gobierno de García, con la superinflación de un 7,650% en 1990. Y pues esto demostró la inviabilidad del estatismo sin competitividad. Esta herencia contradictoria preparó el terreno para las reformas neoliberales de los noventas, pero sin resolver el problema estructural. Hoy en día el Perú sigue dependiendo en más del 60% de sus exportaciones de materias primas mineras, reproduciendo la vulnerabilidad externa que ya caracteriza a la economía peruana de 1930. Y socialmente, pues la migración de campo-ciudad y la reforma agraria transformaron la geografía social peruana, pero sin superar las jerarquías etnorraciales, generando una ciudadanía diferenciada que explica las actuales brechas
territoriales y el racismo estructural. Entre los años de 1940 y 1980, millones de campesinos andinos migraron a Lima y a otras ciudades, creando barriadas que se convirtieron en los nuevos espacios de sociabilidad. La reforma agraria de 1969 eliminó formalmente el latifundio, pero no generó una agricultura moderna ni integró plenamente a los campesinos a la ciudadanía. Paralelamente a ello, el conflicto armado interno que tuvimos en el Perú victimizó principalmente a las poblaciones quechuas y aymaras, evidenciando de esta manera su exclusión del contrato social nacional. Esta ciudadanía fragmentada explica el por qué, pese a los avances en reducción de pobreza, el Perú actual mantiene las mayores brechas etnorregionales de América Latina. Según el INEGI en el 2023, la pobreza afecta al 45% de la población rural andina frente a un 12% de la urbana costera, reproduciendo las desigualdades que ya existían en los años 1930 bajo nuevas formas, ¿no? En conclusión, el periodo de 1930 a 1990 no representa ni un progreso lineal ni un estancamiento absoluto, sino una modernización contradictoria, donde los cambios formales como la urbanización, la reforma agraria, la expansión educativa, coexistieron con permanencias estructurales profundas, centralismo, exclusión étnica, debilidad institucional. Y esta dualidad histórica es la clave para interpretar el Perú contemporáneo. Contamos con una democracia electoral estable desde el 2001, pero con instituciones frágiles. Una economía que creció sostenidamente entre el año 2000 a 2014, pero sin diversificación productiva y una sociedad multicultural reconocida constitucionalmente. Pero el racismo estructural persistente aún. Comprender esta herencia no es un ejercicio académico, sino una condición necesaria para superar el ciclo de crisis que aún nos aqueja. Solo reconociendo que los cambios en el siglo XX fueron incompletos, podremos construir un proyecto nacional que realmente integre a todos los peruanos, rompiendo así con todas las permanencias que aún limitan nuestro desarrollo durante casi un siglo. Bueno, doctor, eso sería todo por mi parte, ¿no?